Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, daros las gracias por venir un año más al Festival Celsius. Estamos todos, yo creo, muy emocionados por esta 10ª edición del festival. Y además quería daros las gracias porque parece que queremos todos un poco de folicia y de reencuentro y de apostar por estos eventos y por la literatura y los autores, en especial los autores más noveles, las nuevas voces de la literatura fantástica. Y en este caso tenemos a Isabel Collado, que es la autora de esta saga de Aurillac y... ¡Ay, que se me va! Donde Oliver sería el protagonista, junto con Maya, que es la protagonista de la segunda parte. Esta biología de Luria sería, bueno, yo diría que tus novelas más representativas hasta el momento, aunque también has escrito la canción de Charlotte. Y estas novelas aunan a dos personajes, bueno, las dos empiezan hablando de dos personajes que tienen una vida doble, un alter ego, que es un héroe en el mundo de Luria, dentro de esta narrativa de fantasía urbana. Ambos personajes tienen que luchar contra diferentes obstáculos, contra diferentes personajes, ladrones y villanos, y son como los héroes de su ciudad que tienen que salvarla, casi como los superhéroes de Marvel o de DC. Es difícil hablar de las dos novelas sin destripar parte de la segunda, pero ambas historias están completamente interconectadas y ligadas de una manera magistral, y se ve además el gran avance de Isabel a lo largo de la escritura de la primera y de la segunda novela. Y sin más dilación, quería darte el paso a ti para que nos hablaras un poco de ellas. Bueno, pues las dos novelas, no sé si lo sabéis, fueron concebidas a raíz de la serie de Ladybug, de las aventuras de Ladybug y Cat Noir, porque bueno, mis hermanas pequeñas de aquella eran muy fan y me dijeron tienes que ver esta serie, tienes que verla, y yo empecé a verla y la verdad que bueno, como siempre pasa tipo Netflix, que ves un capítulo y los terminas viendo todos, y a raíz de esa serie nacieron los libros. Nació primero Oriquel con Oliver y Aubrey, y luego, bueno, Tarani con Maya. La diferencia que mucha gente me estaba diciendo siempre en presentaciones es que los héroes son reales, no son tipo Vengadores que llevan palizas y se levantan al momento y siguen luchando. Aquí no. Hombre, aquí el gran reto también es probar la selectividad. Aparte, sí, Aparte, es difícil combinar la vida real con la vida de superhéroe. Sí, además creo que se nota en el libro, bueno, en las páginas, en la historia, Oliver hay veces que no se puede levantar de la cama, que tiene que tomar pues, ibuprofenos, paracetamoles, porque necesita seguir yendo a clase y necesita pues, aprobar el curso, la selectividad y todo. Bueno, Aubrey siempre está ahí para ayudar un poco. Sí. También me llama la atención, sobre todo, perdona que te interrumpa, de la primera a la segunda parte. En la primera parte tenemos un protagonista, Oliver, que aparte de sufrir todas las pesquisas del héroe y trasladarlas a su vida cotidiana, tiene una mejor amiga, Aubrey, que es muy importante y muy relevante en la historia, tanto que ambos son los narradores de esta historia. Hay que decir también que las dos son novelas corales, escritas por diferentes personajes con diferentes puntos de vista. Y Aubrey no conoce, en este caso, a priori, la condición de Oliver. Sin embargo, en la segunda novela, y también quería preguntarte por ello, por el trabajo coral, cómo desarrollar tanto los personajes como la magia del mundo, y además, cómo has cambiado de pasar de un personaje principal, un protagonista en la sombra, que oculta lo que le sucede, a un personaje como Maya, que es completamente abierta a la relación con su novia, y que además ella participa y la ayuda en el proceso. Bueno, el primer libro está narrado por Oliver y por Aubrey, y el segundo fue complicado porque durante lo que es la idea principal del libro, bueno, yo tenía la idea principal, pero luego había que unirlo a lo que era Oriquel y sobre todo al final de Oriquel. Hubo, pues no sé si igual hasta 5 narradores diferentes,
Era primero Maya, luego quería también que narrase Arizona, que es su pareja, su novia. Sí, no recuerdo si son... no recuerdo si son 5 o 6 entre Astia... Sí, en la Dani Sí. más, creo que son 5 narradores, Sí. y luego bueno, hay personajes que narran igual un capítulo o 2. Sí. Y al final pues, hay otro personaje que narra como el último capítulo. Fue complicado porque quería repetir el patrón de Oriquel y a la vez no, a la vez hacer algo diferente, porque es eso, en Oriquel, Oliver y Aubrey son amigos, son los mejores amigos, se apoyan uno en el otro, pero Aubrey no conoce el secreto de Oliver. En el segundo pensé en darle una vuelta de tuerca y bueno, que Arizona sí conociese el secreto de Maya y también ver cómo se apoyan igualmente. Sí, también me parece muy relevante la participación de Marco en la trama, que es el hermano de Maya, y me gustó especialmente ese crecimiento de 2 puntos de vista, a ampliar esa visión del mundo y esa interpretación de los sucesos desde la psique o la perspectiva de más personajes, especialmente el del antagonista. Sí, además yo creo que Marco es un personaje que me gusta mucho porque es lo que ata a Maya de cierta forma a la familia. Porque bueno, Arizona es su novia y la ayuda en todo lo que puede, incluso a veces más de lo que debería, mucho más de lo que debería. Y Marco es como la parte sensata, la parte calmada, más reflexiva del trío que forman ellos tres. También creo que es interesante hablar de este vínculo entre hermanos y también con la tía abuela, de los dos debido a la pérdida de los padres, esa unión tan profunda que hay y que se transmite muy bien, creo, desde los diálogos y desde la interacción entre los personajes. Creo que una de las cosas más valiosas de esta biología es ver el pozo y la profundidad en cuanto a la empatía que se alcanza con los personajes al leer. Sí, a ver, Marco sabe que su hermana pues, es la heroína de la ciudad y tiene que ir a salvar a todo el mundo y poner su vida en peligro, pero es que Maya no deja de ser su hermana. Maya es la Dani, la heroína, pero es que Maya es su hermana. Entonces es verdad que incluso el personaje tiene como un conflicto interno de decir, vale, sí, mi hermana tiene que ir a salvar la ciudad, pero es que es mi hermana, es que no puede dar su vida por un desconocido. Entonces tiene un poco pelea interna entre dejarla o no dejarla. Y es cuando hay muchas discusiones entre los dos. Sí. Claro, María dice, ya, pero si yo tengo una responsabilidad. Es como lo de Spiderman, un poder que lleva una responsabilidad. Pero Marco eso lo entiende, pero no deja de ser su hermana pequeña y de tener esa vena protectora de los hermanos. Sí, sí. También se ve muy reflejado a ese nivel realista la relación entre Aubrey y Oliver en el primer libro, en la primera novela, y quería, ya volviendo a esta primera novela, que para los espectadores que nos acompañan hoy hablases también de cómo hiciste la creación dentro de este universo de fantasía urbana a la hora de crear los sistemas de magia y los antagonistas de estas historias. La verdad que me resultó bastante sencillo porque es urban fantasy, entonces es verdad que aunque hay un poco de fantasía, pues no es fantasía épica de dragones, que tengas que tener como todo el mundo montado, realmente es una ciudad, es Luria, es una ciudad inventada, pero cuando yo estaba escribiendo, pues incluso tiene ciertas cosas de Avilés, que yo vivía aquí en Avilés, entonces más o menos te vas haciendo un mapa. Y luego, bueno, Aubrey, a mí siempre me ha dicho que está un poco basada en mí. ¿Vale? Yo la verdad que no lo quise porque es verdad que tenemos caracteres Con carácter, muy similares y con muy mala leche y algo rencorosas. Entonces la gente que me conocía más decía, es que está basada en ti. Y decía, bueno, no lo hice yo a propósito, bueno, pero sí. Pero un valor que te estás poniendo ahí muy por debajo, un valor muy bueno de estos personajes también es que algo que creo que se transmite muy bien en las dos novelas es los valores de amistad y la capacidad de saber pedir perdón y de perdonar entre los personajes, entre las relaciones de unos con otros. Es algo que yo le doy mucha importancia al tema personal, de cuando te equivocas, saber pedir perdón, que es algo que creo que nos cuesta muchísimo a todos.
el decir estoy equivocado y tengo que pedir perdón. Entonces es algo que siempre intento transmitir en todas las historias. Que hay personajes que son malvados, hay personajes que son muy buenos, pero cuando se equivocan el saber decir lo siento o perdón. Y sí que es cierto que se ve sobre todo en Oliver y en Aubrey, porque Oliver, el pobre, pues, no hace más que meter la pata muchas veces en relación a Aubrey, y Aubrey, bueno, primero lo manda a tomar por saco, luego pues igual monta un pollo, y luego es verdad que van los dos a pedirse perdón mutuamente. Entonces es algo que no se queda enlistado, que las cosas hay que hablarlas, aunque seas el superhéroe de la ciudad. Algo que me sorprendió leyendo ambas novelas, no puedo hablar mucho de la segunda sin destripar grandes cosas sobre la primera, pero sí es verdad que estos personajes viven en un mundo que, como tú dices, se aproxima mucho a nuestra realidad, pero viven como pendientes de la maldad que habita en los sueños y en los paramundos que se construyen a su alrededor. Y quería preguntarte cómo fue para ti, porque veo un gran cambio entre la primera y la segunda novela, sin entrar en más detalle, sobre las relaciones entre personajes y sobre todo cómo supiste encajar también las piezas que dejaste colgando en la primera novela, todos esos cabos sueltos, esos cliffhangers, en la segunda, porque creo que realmente son dos obras que hermanan y que casan perfectamente la una con la otra, y que desde luego, si le dais la oportunidad al primer libro, no vais a perder un minuto en querer saber qué pasa después. Fue muy complicado. Nunca había escrito una segunda parte, había escrito muchas primeras partes, pero nunca había escrito una segunda parte. Y de Dani tenía que escribirla sí o sí porque Oriquel estaba publicada. Sí, sí. Y bueno, al final que tiene Oriquel, la gente me decía, por Dios, saca ya la segunda parte. Nos alegramos de que haya una segunda parte después de ese final, y no diré más. Y fue muy complicado. De hecho, mientras estaba escribiendo tenía Oriquel al lado y tenía que andar mirando pues, cada escena, incluso cada párrafo, cómo era para encajarlo con la segunda parte. Tuve 3 betas que las pobres, bueno, las tenía amargadas, yo creo, porque decía, pero mirad a ver que esté bien hilado, que no se nos quede ningún cabo suelto. De hecho, de Darani hubo, no sé si fueron 3 o 4 borradores, reescribí la historia de cero, 2 veces, que la editorial poco más me manda a tomar por saco, porque yo necesitaba... Hay que ver los editores, qué paciencia, qué paciencia. Pero yo creo que merece la pena esa dedicación, y se nota, de verdad que se ve en el segundo libro la dedicación y el cariño que has tenido para con la historia y con tus personajes. Sí, además yo creo que me puse, yo en un momento que puse muy maniática con Darani, y eran 24 horas pensando en Darani y que estuviese todo bien hilado. Yo pensaba, decía, madre, va a leerlo la gente, van a decir, es que esto no encaja con lo primero, es que esto está mal. Entonces tenía hasta pesadillas yo con el libro, y me acuerdo de una amiga que decía, pero que está bien, que no pasa nada, que está bien. Puedes estar tranquila, porque de verdad que creo que ha quedado una historia muy redonda, una trama muy bien hilada. Es cierto que la primera novela es quizá más lenta o más descriptiva en muchos sentidos, y creo que tú has aprendido como autora a saber darle más ritmo en la segunda parte, que se agradece también. Y que hayas tenido esa dedicación y ese mimo al detalle es algo que el lector va a agradecer mucho, de verdad. Os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo. Además, las dos somos de la misma quinta. Desde luego yo vi los referentes a Ladybug también, o sea, Cat Noir, ya con Oliver me parecía totalmente. También ese punto de la primera novela de Idun, de la resistencia, casi un medio kirtash por ahí, no sé, una idea similar. Otros referentes como las historias de Cassandra Clare, quizás, que es como la fantasía que leímos también en nuestra adolescencia. Y me gustaría, así como para ir encauzando ya el final de la charla, que aparte de hablar de la novela nos hablases de qué calado crees tú o qué intención tenías tú, porque son 2 libros que creo que son muy necesarios y que tratan muchos temas, muchos valores y la diversidad también, con esa pareja de la segunda novela.
¿qué intención tenías tú a la hora de escribirlos o de plasmar estos personajes tan diversos y estos valores tan positivos de amistad y de lucha y de aventura para los jóvenes? Yo lo primero que quería era que cuando el lector leyese tanto Raquel como Darani tuviese la sensación de que cada persona, incluso la que está siendo a tu lado, puede ser un héroe encubierto, que no tiene que ser Iron Man o Capitán América, que es un chaval normal de 17 años que está estudiando, que le dan de palos todas las noches y aún así tiene que ir a hacer el examen de historia, que luego suspende. Vaya chapa. La madre le echa la bronca porque que sí que eres un héroe, pero es que tienes que estudiar. Entonces era una de las cosas que quería reflejar, que fuese una historia así de fantasía urbana, pero que tampoco fuese una historia que dices tú, bueno, pues tiene una construcción del mundo de estas que te llevan meses. No, es una historia más, una historia que yo pienso que puede ser entretenida pues, para pasar el rato. Ese es. Y que disfrutas con los personajes porque, bueno, son personajes que puedes ver en el día a día, son compañeros de clase. Sí, es cierto que yo también veo la biología como una historia de personajes, de las vidas de los personajes y muy centrada en su crecimiento personal, no solo como héroes, sino como personas y que están en esa nebulosa de tránsito entre lo que es la vida joven y la vida adulta y los problemas que realmente también preocupan a los chavales de hoy en día. Lo veo como muy realista y muy cercano a los jóvenes. Y yo también como profe de adolescentes lo veo que son las cosas que al final pues les van preocupando del día a día. Sí, que no es solo el tema de ser un héroe, de enfrentarse a la villana, que en este caso es Hestia, sino que ellos tienen problemas de suspender exámenes, de igual pues salen una noche y hay una escena en la que Oliver sin querer pues le derrama un refresco encima a Aubrey, Aubrey se cabrea y luego es como que tiene que ir a pedir perdón, no sé, problemas o cosas cotidianas, detalles cotidianos que te pueden pasar en el día a día, que ser un héroe no quiere decir que seas eso, un vengador, no diré por qué. Sí, que puedes ser una persona normal, de a pie, y tener tus cosas por ahí por las noches, tus escarceos. Ya que hablas de Astia, también me gustaría que nos hablases eso, de la parte como más antagónica de la historia. Y me sorprendió, además, porque la primera novela queda como su historia muy difuminada y en esta segunda la retomas con mucha fuerza, incluso tiene capítulos 3 o 4, creo recordar, en los que es protagonista desde su propia voz y da su propia perspectiva de la historia. Y creo que al final has creado como un personaje con muchos claroscuros, con mucha profundidad. No sé si esa era tu intención ya desde el principio o lo fuiste modificando. Lo que tenía claro para Darani es que quería que Hestia fuese protagonista. Es verdad que en Oriquel vemos a la villana, pero no conocemos la historia que tiene en su fondo. Sí. Y en Darani sí que se conoce y ves cómo ha ido evolucionando pues, desde los comienzos hasta convertirse en la villana de Luria. Y lo que quería conseguir es que, bueno, que el lector conociese esa historia y dijera, a ver, pues sí, es un poco puñetera, pero también es puñetera por esto. Pero aún así, aunque tenga sus razones, Hestia es una villana que le da igual todo. Sí, sí. O sea, le da igual todo, le da igual matar a quien sea. Y es una cosa que a mí me gustó y mientras lo iba creando, yo lo comentaba con una amiga y digo, es que yo lo que quiero es una villana que va a ser que pueda tener sus razones o que no pueda tener sus razones, simplemente es villana porque le apetece. Bueno, pero al final creo que también que fantaseamos mucho y a veces tachamos los villanos más pérfidos de no ser realistas, cuando en realidad nos hemos dado cuenta, yo creo que también con esta situación, que hay gente que es mala porque sí, y que eso también está bien que se refleje en la ficción. Sí, a ver, la historia de Hestia es la que es. Tiene pues, su parte romántica, su parte familiares y su todo. Pero es que Hestia es así, Hestia le da igual matar a uno, matar a otro, le divierte. Realmente es que llega un momento en que le causa diversión en todo lo que le está haciendo.
y de hecho, conforme avanza la historia vas viendo que, bueno, que pueden detenerla o no pueden detenerla, pero es que da igual, porque ella en ningún momento va a pedir perdón por nada. Ella va a seguir matando. Sí, está convencida. Sí, ella le divierte. Bueno, antes de que se acabe el tiempo, porque os tengo aquí muy abandonados, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o tenéis alguna duda o queréis preguntarle algo a la autora. Si no, yo sigo para adelante, ¿eh? ¿No? Vale. Antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría también preguntarte cómo tú como autora y a la hora de sacar a la luz esta segunda parte, ¿cómo fue publicar en este año pandémico especial que nos ha tocado vivir a todos? Que agradecemos que hayas venido este año a presentar las novelas. Y si tienes alguna obra, algún trabajo en mente o en tinta ya, electrónica Bueno, pues o en alguna libretilla. Publicar en pandemia fue un poco extraño, porque cuando se publicó Riquel, a la semana siguiente de publicarse Riquel, pues fue una presentación y fue pues, más movido. Darani salió a la en septiembre y se intentó pues, hacer publicidad, hacer alguna charla por internet y tal, pero claro, fue muy complicado. Pues nosotros nos alegramos de que estés aquí para hablar ahora de los dos bebés. Y luego sobre el proyecto, bueno, es algo que a mí me gusta decir, hay gente que igual no le gusta escucharlo. Desde que terminé Darani, con sus correcciones y lo que es la maquetación y todo, con la editorial, no he vuelto a escribir. Intenté volver a escribir, pero es verdad que Darani, lo que te decía antes, me dejó exhausta en intentar encajar las dos novelas y yo creo que es algo que está bien. Yo creo que todos tenemos que entender que todo el mundo necesita su tiempo y vivir cosas para poder plasmarlas. Suelo decir siempre, o sea, está bien escribir una novela al mes y está bien escribir una novela al año y está bien escribir una novela cada 10 años. Yo llevo pues, un año y pico sin terminar absolutamente nada. Esperamos que no nos hagas esperar a pero una edición del Celsius para volver a verte. Yo espero que para la 11ª edición o para la 12ª te volvamos a ver por aquí. Sí, pero bueno, es algo que va poco a poco. No hay que tampoco... Es verdad que a mí ahora es verdad que está pecando como otra vez el gusanillo de escribir. Tengo varios proyectos en mente, pero yo por lo menos necesito que el cerebro me haga clic y decir, vamos a por esta. No pasa nada. Yo estoy convencida de que esta buena gente va a aprovechar el tiempo que tengas entre novela y novela para leerse estas maravillosas obras, esta biología, que de verdad os recomiendo que le echéis un vistazo, que le deis una oportunidad y desde luego que se la deis en pareja, porque son dos libros que casan perfectamente el uno con el otro, que nos van a dejar indiferentes. Sí, desde luego el final del primero nos va a dejar esperar por el segundo. Y bueno, darte las gracias por venir, por estar con nosotros, a todos vosotros por venir un año más, por ser fieles al festival y por acompañarnos en las buenas y las malas. Bueno, y no sé si alguien aquí está escribiendo, pero os animo a continuar porque yo llevo los anteriores 9 años estando ahí y este año estoy aquí y es una cosa que todavía me cuesta creer. Pues estamos muy a gusto con que estés aquí con nosotros y yo espero de verdad que vengas otro año más, poder estar contigo otro año más y que os animéis todos a leer y a escribir también si queréis. Sí, por supuesto. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.